Primero quería agradecer la invitación a presentar esta charla, a comentarles un poco sobre lo que hacemos también en el instituto y a hacer una referencia general a lo que trabajamos y sobre todo tendiente a la prevención de dengue. La verdad es que cuando me invitaron a esta charla, lo primero que pensé es qué bueno dar una charla. Pensé, qué bueno hablar de dengue antes que sea noticia. La verdad que fue lo primero que se me ocurrió y de ahí vino el título, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la verdad que cuando el dengue es noticia es porque ya fallaron todos los mecanismos de prevención, que siempre están más referidos en el caso de dengue, ahora vamos a ver por qué, al control de Aedes aegypti, que es particularmente a lo que nosotros nos dedicamos y trabajamos. Entonces, con este título me animé, digamos, a ver qué ocurre en las noticias, y es lo que le quería primero compartir. Bueno, acá vemos noticias bastante recientes, por ejemplo, esta la tenemos en noviembre, entonces ya la preocupación en los medios sobre el récord histórico de dengue que ocurrió durante esta temporada, y realmente preocupando lo que ocurra en este verano. Sabemos que el dengue está relacionado a la actividad del vector, y en estas latitudes está muy relacionado con el verano. Y entonces todavía no está una vacuna para coronavirus, todavía estamos en pandemia de coronavirus, y sabemos que hay una bastante mezcla en alguna sintomatología, y entonces la preocupación no solo del ciudadano, de las autoridades de salud. Si vamos para atrás, también esto yendo para atrás en las noticias, no tan lejos, acá en noviembre, los medios van tomando el tema de dengue dentro de sus preocupaciones. Vamos por atrás, esto es julio, estamos saliendo en este momento de la epidemia de dengue, que digamos realmente fue muy, muy compleja este año. En julio, el mayor registro de casos. Esto vamos para atrás, en mayo del 2020, como el escacharreo, ahora vamos a ver de qué se trata, para evitar que se propague el dengue, el mayor número de infectados en un barrio porteño, y así podemos recorrer los medios periodísticos y realmente podemos darnos cuenta de la preocupación que es esta enfermedad en nuestra sociedad. Entonces, ¿qué hay detrás de las noticias? ¿Cuál es la realidad detrás de esas noticias? Bueno, yo quería referirme al dengue en la situación nacional y hablar de registros oficiales, datos oficiales, que en este caso son tomados directamente del Ministerio de Salud de la Nación, del Boletín Epidemiológico, y comentarles primeramente, hablarles de una comparación histórica. En el caso de dengue, tenemos tres grandes hitos en la historia en Argentina de la situación epidemiológica de dengue. La primera, en el 2009, no es que recién ingresa el dengue ahí, ¿no? El dengue inició bastante, los primeros brotes de dengue son en 1998, pero son brotes pequeños que están circunscritos solo a la región de Salta. Los tres grandes hitos son 2009, 2016 y 2020. En el 2009 tenemos una de las mayores epidemias de dengue hasta ese momento en la región, con 27.000 casos autóctonos confirmados y 5 muertes por dengue. Luego, 2016, vuelve a haber un brote de dengue, duplica el número de casos a la epidemia de 2009, con 41.000 casos y 11 casos ya fallecidos de dengue 1. Y en el 2020, que es donde se da el mayor número de casos de dengue, tenemos para más o menos la mitad del año del 2020, 92.299 casos sospechados de dengue, reportados al Sistema Nacional de Vigilancia de Salud, que pertenece al Ministerio de Salud de la Nación. De esa cantidad de casos sospechados, hay 59.360 confirmados probables de dengue, y me gusta comentarles este dato de 2.289 registros de antecedentes de viaje al exterior, que son los casos que ingresan al país el virus. Luego, una vez que ingresan al país y que estas personas que han viajado a países limítrofes, supongamos Paraguay y Brasil, que estaban teniendo una epidemia de dengue grande, ingresan entonces los distintos serotipos del virus al país y se empiezan a producir los brotes epidémicos.
O sea, solamente con 2.289 casos que ingresaron, habiendo la cantidad de vectores que hay en varias provincias del país, es que se producen los brotes epidémicos a lo largo de nuestro país. Entonces se registraron en este momento 3 serotipos, la mayor parte sigue siendo dengue 1, el 72% hay dengue 1, se registró un menor porcentaje, siempre es dengue 4, ya estaba circulando el dengue 4, en este caso circula un poco más, un 26% de los casos con el serotipo 4 y un menor porcentaje de casos de dengue, el 2% con el serotipo 2. Y hubo entre 25 y 26 fallecidos confirmados. ¿Esto qué significa? Bueno, que en el 2020 se registró la mayor cantidad de casos probables y confirmados de dengue de la historia del país, con la mayor extensión geográfica abarcando 18 provincias de Argentina y el mayor tiempo en los brotes en relación a años anteriores. Voy un poquito a datos oficiales, todo sacado del Boletín Nacional. Casos de arbovirosis. Acá se ve muy esquemáticamente lo que acabo de decir. Arbovirosis son virus transmitidos por artrópodos, no solamente es el dengue, hay otros virus transmitidos por artrópodos, pero el dengue en este caso es el que más aporta. Ahora vamos a ver otros ejemplos de arbovirosis. En este caso, esto que ven acá es 19-20, es lo que nos aconteció este año, junto con la pandemia de coronavirus, y las otras dos líneas pertenecen, la amarilla 2017-18 y la otra 18-19. Entonces ahí vemos la cantidad, digamos, de casos respecto a años anteriores. Y acá, un poco también, haciendo referencia a los 3 grandes hitos en la historia del dengue de Argentina, acá vemos 2. El de este año, 2019-20, duplicando el número de casos confirmados, al anterior, que fue bastante importante, el de 2015-16, pero fue bastante inusual también, porque empieza a darse bastante tempranamente en lo que uno espera que puede ser una epidemia de dengue, dada el comportamiento del vector en nuestra zona. Sabemos, por años de estudio, ahora les voy a mostrar algunos gráficos, que la actividad del vector tiene un pico poblacional que en general se da en marzo y abril, con la mayor cantidad de oviposturas por parte de las hembras, y eso en general sabemos que tiene una relación directa con la probabilidad de epidemia de dengue. En el caso del 15-16 se adelanta un poco, fue bastante notorio porque se adelantó un poco los brotes epidémicos de dengue en el país, apareciendo ya casi a fines de diciembre y en enero. Esto es lo que ven, es también del Boletín Epidemiológico de Nación. Entonces vemos los corredores, la cantidad de casos, la distribución de casos en todo el país, digamos en 18 provincias, con focos realmente interesantísimos que se dieron en el NOA, en el NEA y en la zona del conurbano bonaerense. Acá vemos todos los serotipos, francamente siempre circula más el serotipo de dengue 1, y el dengue 4 siempre lo sigue por detrás, y este año ingresa el dengue 2, que lo tenemos acá en la zona de Misiones, y también hubo circulación de dengue 2 en nuestra zona, actualmente en La Plata, por ejemplo, y en la zona de conurbano. Y acá tenemos el registro oficial de los fallecidos por dengue. Entonces, bueno, vemos que la situación que hay detrás de las noticias, la realidad es bastante compleja, por lo cual creo que es interesante ver qué podemos hacer o qué debemos hacer también como ciudadanos, también como estudiantes de esta temática, como investigadores, para aportar a esta problemática. Entonces, primero, ¿qué es el dengue? O sea, hablé mucho de la situación epidemiológica, pero vamos a hablar un poquito de lo que es. El dengue es una enfermedad aguda que está provocada por la infección de un virus, que es el virus dengue, que tiene 4 serotipos, que ya los estuve comentando, el 1, 2, 3 y 4. Hay cerca de 390 millones de infecciones por dengue cada año, con 3.900 millones de personas en riesgo de infección en 128 países. ¿Cuáles son los 128 países en riesgo? Son los que están comprendidos entre estas dos franjas, o sea, los 30 grados de latitud norte y los 20 grados de latitud sur. ¿Por qué? Porque es la región donde existe el vector Aedes aegypti, el vector transmisor. Bien.
Les comentaba que Aedes aegypti, o sea que es realmente uno de los vectores más importantes, no solo transmite dengue, sino que transmite otros arbovirus. Arbovirus, por sus siglas en inglés, significa virus transmitidos por artrópodos, y en el caso de Aedes aegypti transmite otros dos flavivirus, que pertenecen a la familia Flaviviridae, el dengue, el Zika y la fiebre amarilla urbana, el virus de la fiebre amarilla urbana. Y otro virus, el chikungunya, muy cercano, pariente también, pero que pertenece a otra familia, la familia Togaviridae. Estos 4 virus producen enfermedades que en realidad en cuanto a sintomatología son bastante complejas de diferenciar entre sí. Es realmente un desafío para los médicos que deben, digamos, aproximar con criterio clínico las enfermedades, y se contagian entonces estas 4 enfermedades a través de la picadura del mosquito desde una persona enferma a una sana. Básicamente se trata de cuadros febriles, fiebre que puede ser indiferenciada, que puede ir el caso, por ejemplo, de dengue, desde incluso asintomática hasta un dengue grave, que es el dengue hemorrágico. Un poquito más adelante hablaré un poquito más de esto. ¿Cómo es la actividad de estos arbovirus? Los arbovirus tienen, la incidencia de estos virus está determinada entonces por la abundancia de las especies que los transmiten, que son todos mosquitos vectores, en este caso, el comportamiento humano y la presencia de los virus. Y acá tiene un fuerte impacto el clima. ¿El clima por qué? Porque altera la distribución de los vectores de virus, porque afecta la replicación del virus adentro de estos vectores, porque incrementa o disminuye la disponibilidad de los sitios de cría, porque afecta a lo largo del ciclo gonadotrófico, ahora lo vamos a ver un poquito mejor, y porque cambia la capacidad vectorial de mosquitos. Entonces, mi propuesta en esta charla es, hablemos de Aedes aegypti para prevenirnos del dengue. Acá quiero hacer un paréntesis y comentarles un poco qué es lo que hace nuestro laboratorio, o sea, el Laboratorio de Insectos Vectores en la SEPAVE. Tiene una larga trayectoria, prácticamente desde la creación del centro. Es que hay un área que se dedica al estudio de los mosquitos de interés sanitario, y entonces hacemos estudios de taxonomía de identificación, de control biológico, estudios de entomopatógenos que pueden ser útiles para, digamos, la prevención o para el control de estos mosquitos. Hacemos estudios de distribución. En este momento también estamos colaborando con una red de resistencia a plaguicidas, que es una red que propone el Ministerio de Salud de Nación, para detectar focos de resistencia y poder colaborar, en el caso de detectarlo, con metodologías complementarias dentro de lo que se conoce el manejo integrado de vectores. Bien, entonces hablemos de Aedes aegypti. Esto puede ser conocido, sobre todo si los que me escuchan son biólogos, pero realmente es el núcleo, la base de la prevención de esta enfermedad, de estas enfermedades transmitidas por Aedes aegypti. Entonces, el ciclo de vida de un mosquito de Aedes aegypti comienza entonces por los huevos, que en el caso de Aedes aegypti son depositados en las paredes de los recipientes, cría siempre en microhábitat, en recipientes que pueden ser artificiales o naturales, y ahí por encima del nivel del agua, los mosquitos, la Aedes aegypti pone sus huevos sobre preferentemente superficies rugosas con cierto nivel de humedad a la espera de lluvias o donde le pongamos agua para facilitarle la eclosión. Una vez que el agua moja la superficie de los huevos y están embrionados, estos se abre como el opérculo, que es como una tapita, y aparecen los estados larvales. El estado larval, que tiene 4 estadios, la larva 1, 2, 3 y 4, que es acuática. Luego tenemos la pupa, que también es acuática, y finalmente de la pupa va a emerger el adulto, que es el estado aéreo terrestre, machos y hembras. Bien, ¿cómo lo identificamos? Es bastante fácil, creo que ya todos estamos en condiciones de reconocer a un adulto Aedes aegypti, porque es un mosquito muy pequeño, es un mosquito netamente domiciliario, es un mosquito diurno, nos pica preferentemente de día, y es oscuro, muy oscuro, suele ser de coloración negra, y es muy fácil de reconocer por este bandeado que tiene de escamas plateadas en las patas, que le da este patrón de patas atigradas, y a la vez
Otra cosa que es bastante fácil de reconocer en el campo, incluso por aquellos que no son especialistas, es este patrón que forman las escamas plateadas sobre esta parte del cuerpo que se llama tórax. Es como un patrón que simula un dibujo que parece una lira, el instrumento musical, y eso es fácilmente reconocible y nos permite a los entomólogos distinguirlo de otras especies cercanas e invasivas y también problemáticas, que en lugar de tener este patrón, tienen una línea longitudinal, y es la característica, por ejemplo, de Aedes albopictus, que es otro vector secundario de dengue, pero que en el caso de Argentina solamente lo tenemos en Misiones, algún registro nuevo en Corrientes. Entonces, como seguimos, la larva de Aedes aegypti es fácilmente distinguible también para nosotros que trabajamos, y para los que están en el campo, bueno, sencillamente en los recipientes se la puede encontrar, aunque suele criar en conjunto con otras larvas, por lo tanto nosotros la identificación la hacemos en laboratorio, usando determinadas características que se pueden ver en microscopio. Una de las características que usamos para Aedes aegypti es una escamita que está en este segmento, el octavo segmento abdominal, y tiene una morfología particular que nos permite diferenciarla de otras especies cercanas. No voy a entrar en esos detalles por ahí un poco aburridos. La pupa también, con sus características. Y bueno, finalmente, para terminar de contarles que todo esto del ciclo biológico se desarrolla en un recipiente. Este gráfico me parece muy sencillo para ver, digamos, cómo el mosquito adulto accede a estos recipientes, va a poner sus huevos por encima del agua. Estos huevos van a eclosionar al medio acuático, van a originar la pupa y luego el adulto. Los huevos, la estrategia de Aedes aegypti, acá dice 300 en un solo recipiente, eso depende, va a depender del tamaño del recipiente, y además la conducta de Aedes aegypti es bastante interesante, porque suele no poner todos sus huevos, el lote de huevos, en un mismo recipiente. Si tiene varios recipientes, va a intentar poner huevos en distintos recipientes, asegurándose de ese modo que parte de su descendencia llegue a adulto. Debido a que estos suelen ser lugares bastante desfavorables y que pueden ser eliminados, la estrategia del mosquito es asegurarse alguna parte de su descendencia. Por eso, entonces, los huevos de un mismo recipiente pueden provenir de hembras diferentes. Estos huevos van a eclosionar, algunas que estén embrionadas, 24 o 48 horas, y todo el ciclo larval, que está muy ajustado a la temperatura, acá el clima importando un montón en todo lo que tiene que ver con enfermedades vectoriales. Entonces la larva va a ir mudando, estadio 1, 2, 3 y 4, y este ciclo a una temperatura de verano suele tardar entre 5 o 6 días. Tenemos el estado de pupa, que puede estar en pupa en 2 o 3 días, o sea que más o menos en 7 días todo el ciclo se cumple, y tenemos los adultos de nuevo volando y, digamos, pudiendo picarnos, con lo cual acá las maniobras que tienen que ver, o las estrategias con la eliminación de estos recipientes, siempre nos hablan de tener cuidado y de eliminar el agua, de cambiar el agua de los bebederos mínimo una vez por semana. Tiene que ver con los tiempos de este ciclo biológico. Ciclos de transmisión, voy rápido acá. Ciclos de transmisión de los arbovirus en general, hablamos de zoonosis, suelen tener un ciclo selvático. En el caso del dengue vamos a hablar del ciclo urbano. El dengue es una antroponosis, solamente ocurre entonces entre el hombre y el vector es Aedes aegypti. Entonces todo esto ya más o menos se los comenté en... Perdón. Los había comentado en la gráfica anterior. Entonces empezamos a partir de acá, nace el macho y la hembra, van a copular, y una vez que copulan, o mientras copulan, la hembra va a buscar a su hospedador sanguíneo. Las hembras de Aedes aegypti son netamente antropofílicas, o sea, tienen por preferencia, no es lo común en otros mosquitos, pero en el caso de Aedes aegypti tiene por preferencia al hombre
como hospedador alimenticio, va a buscar la sangre del hombre para alimentarse. Y acá tenemos, supongamos, una persona que viene con virus dengue de un país limítrofe en donde está ocurriendo una epidemia. Entonces, en esta primera alimentación sanguínea, la hembra va a alimentarse de la sangre y va a ingerir el virus dengue. A medida que va a ocurrir la digestión sanguínea y va a ocurrir la oviposición, va cumpliendo un ciclo, el virus adentro del mosquito, ahora lo vemos en la próxima filmina, va ocurriendo un ciclo que se llama el ciclo de incubación extrínseco de la enfermedad. Y entonces cuando el mosquito pone y nuevamente la hembra va a ir en busca de una segunda alimentación sanguínea, ella va a tener el virus en la saliva y va a poder infectar a esta segunda persona sana, va a infectarla con el virus dengue que ha replicado en su interior. ¿Cómo esto ocurre? Este es el famoso periodo de incubación extrínseco, entonces, que ocurre en el mosquito. O sea, cuando el mosquito ingiere sangre, lo hace a través de la probóscide, que son como 6 estiletes finos que forman una especie de aguja, digamos, que permite el ascenso de la sangre por capilaridad a través del canal alimenticio, y a medida que la sangre va transcurriendo por este canal alimenticio, luego va a ir al tubo digestivo, y acá mismo viaja el virus en su interior. Acá tiene que atravesar el virus su primera barrera, que es la barrera del tubo digestivo, tiene que atravesar entonces la lámina basal, las células del epitelio, e ir a la cavidad general del cuerpo y replicarse, y diseminarse a lo largo de todo el cuerpo. Luego va a volver acá, como vemos, vuelve hacia esta parte anterior y va a tener que atravesar otra barrera, la barrera de las glándulas salivales, ingresar adentro de las glándulas salivales, replicarse, y ahí es cuando este mosquito que ha pasado todo este periodo va a picar a una persona, y por el canal salival que se forma entre estos 6 estiletes va a inocular la saliva, que tiene, además del virus que lo va a inocular, tiene otros componentes que son muy útiles para la alimentación, por ejemplo, sustancias que facilitan digamos, la capilaridad de la sangre. Bueno, y todo esto que ocurre en el mosquito tiene un tiempo, o sea que desde que el mosquito ingiere la sangre con el virus hasta que es capaz de inocular el virus a través de la inoculación de las glándulas de la saliva, suele pasar más o menos para el virus dengue es entre 10 a 14 días. Esto también tiene una relación directa con la temperatura, o sea, a mayor temperatura, más rápido se acorta este periodo de incubación extrínseco y aumenta entonces la velocidad de la propagación de los brotes epidémicos. Y acá vemos la otra parte, que es la relación entre el vector y el hospedero. Entonces acá tenemos un mosquito infectado, un mosquito que va a infectar a una persona, y en la persona ocurre entonces lo que es el ciclo intrínseco de la enfermedad. Va a haber un tiempo donde el virus no está en sangre, está en ganglios linfáticos, y luego va a ir a la sangre de la persona, y es el de viremia. Entonces, que es el virus en sangre. Cuando está en viremia comienzan los síntomas de la enfermedad de dengue y es el periodo de posible infestación de otro mosquito. Para ir un poquito más preciso en esto, ¿qué es lo que nos pasa entonces en el organismo cuando un mosquito inocula entonces el virus dengue en su saliva? Bueno, puede ocurrir una enfermedad que es aguda, que puede ser desde asintomática, como le comenté, a tener síntomas graves, con el dengue hemorrágico, digamos que sería la expresión más compleja de la enfermedad. Y entonces acá tenemos más o menos en los 4 o 10 días el virus en sangre, el comienzo de los síntomas y una posibilidad de diagnóstico directo a través de RT-PCR y aislamiento viral. Esto es lo que hacen los laboratorios, por ejemplo, asociados al sistema de salud. Y luego el sistema inmune va a combatir entonces la infección viral mediante la producción de anticuerpos. Entonces tenemos en una primera etapa la IgM, la inmunoglobulina M, que puede ser detectada entre 1 y 4 meses, y después queda la IgG por años, y acá se vale también el sistema de salud y la diagnosis por medios indirectos serológicos. Bueno, haciendo mención a la situación de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, hay un boletín que se puede consultar, el boletín epidemiológico. Esto es lo que ocurrió este año.
Por ejemplo, de 29 municipios, 29 municipios de la provincia de Buenos Aires tuvieron brote de dengue, lo cual fue mucho mayor que otras temporadas. 22 municipios acumularon el 90% de los casos, que son estos que vemos. Bueno, respecto a esto, en nuestro laboratorio hicimos bueno, hace tiempo que se está realizando una base de ocurrencia de mosquitos, de culícidos, de vectores, y en el caso de Aedes aegypti teníamos este mapa, que era un mapa, en realidad la presencia de Aedes aegypti está vinculado a las publicaciones o a muestreos propios en la base de datos que pertenece al Sistema Nacional de Datos Biológicos. Bueno, y lo que vimos acá es que había cuatro municipios, por ejemplo, donde nosotros no teníamos el dato publicado ni el dato de presencia por muestreos propios, pero donde había ocurrido, por ejemplo, casos, brotes autóctonos de dengue, con lo cual podemos corroborar la presencia del vector. Entonces acá hay una propuesta de hacer una actualización de la distribución del vector en la provincia de Buenos Aires, digamos, es un convenio que estamos, digamos, desarrollando con el Ministerio de Salud de Provincia para tener una actualización de la presencia del vector y en lo que se llama un monitoreo entomológico. ¿Qué es la vigilancia entomológica? Bueno, la vigilancia entomológica se trata de eso, de ver, de establecer determinadas trampas, en este caso son ovitrampas, son trampas muy sencillas, pero puede haber otras, si en un futuro le queremos incorporar la vigilancia entomovirológica, que es lo que está ocurriendo prácticamente en casi todos los países de Sudamérica, como un método de detección temprana. Entonces esta trampa nos permite detectar, digamos, rápidamente la presencia de mosquitos y a través de los huevos las hembras. Este estudio, por ejemplo, nosotros lo empezamos en el año 97 en el laboratorio cuando se detecta por primera vez Aedes aegypti en La Plata. Y bueno, obviamente lo que veíamos a lo largo de 4 años que se presentan acá, digamos, la comparación directa con las temperaturas, o sea, el pico de mayor temperatura, asociándose entonces al pico poblacional, y siempre entonces veíamos la mayor cantidad de huevos en marzo, y eso obviamente está relacionado con la mayor actividad de adultos en la zona. Bueno, como para ir viendo qué podemos hacer, cómo se previene y controla. Bueno, hay vacunas, o sea, las vacunas de dengue están en la etapa experimental. Hay una vacuna que es la denguevaxia, que es del laboratorio Sanofi Pasteur. La vacuna de dengue tiene un desafío porque tiene que ser tetravalente, o sea, tiene que generar la misma protección para cada uno de los serotipos. ¿Por qué? Para evitar el riesgo de dengue hemorrágico. La patogenia de dengue hemorrágico es bastante compleja, hay varias hipótesis sobre cómo ocurre, pero una de ellas es que cuando tenemos una primoinfección con un serotipo de dengue y luego tenemos otra infección con otro serotipo, ahí es donde se produce un aumento de la permeabilidad capilar y la posibilidad de dengue hemorrágico, con manifestaciones que pueden ir desde digamos, sencillas petequias o, digamos, manifestaciones hemorrágicas a realmente manifestaciones graves y el síndrome de shock por dengue. Entonces, estas vacunas tienen que proteger de un mismo modo, de un mismo nivel de cero protección para los 4 serotipos, y la vacuna denguevaxia tiene una cero protección para dengue 2, justamente bastante menor a los otros serotipos. Por lo cual lo que tenemos hoy, al día de hoy, el único medio de control de esta enfermedad es el control del insecto vector. Y además, no solo, controlando el insecto vector, no solo controlamos dengue, sino todas las otras enfermedades asociadas. Sabemos que vacunas solo se dispone para la fiebre amarilla, que es la antiamarílica, pero no tenemos vacuna ni para Zika ni para chikungunya. Por lo tanto, controlar al vector y prevenirnos del vector es hoy por hoy la conducta adecuada. Entonces promovemos siempre conductas preventivas, que tiene que haber un compromiso de la población, uso de repelentes, telas mosquiteras como modo de prevenirnos de las picaduras, y bueno, obviamente acá está el kit de la cuestión, que es no acumular objetos que puedan contener agua. O sea, si nosotros no le permitimos, no le dejamos sitios donde criar, obviamente no vamos a tener a los adultos, que son los que se encargan entonces, como les comenté previamente,
de generar estos brotes de transmisión. Y comunicación de riesgo a través de medios masivos. Bueno, criaderos, esto creo que ya está más que sabido, todos los medios de comunicación, hablando nuevamente de las noticias, hablan de esto, solo que la verdad nos llama bastante la atención que la gente sigue preguntando si crían en zanjas, si crían en charcos, si crían en lagunas. Bueno, no, está Aedes aegypti, crían otros mosquitos ahí, por supuesto, pero Aedes aegypti, este mosquito, esta especie vectora, cría exclusivamente entonces en microhábitat, en recipientes que puedan acumular agua. Acá hay una variedad, siempre asociados al patio, a los patios de la casa, puede haber adentro de la casa también lugares donde le ofrecemos sitios para la cría. 3 sitios donde donde el rol ciudadano de compromiso con nuestro patio, con nuestra manzana, con nuestra casa, donde no podemos llegar, pero sí podemos llegar respetando si hubiera normas. Entonces acá tenemos 3 sitios que son paradigmáticos en cuanto al control y que sí dependen de los estados municipales, que es el tema de los cementerios, las chatarrerías y las gomerías. Sencillamente con ordenanzas podría entonces en estos casos disminuirse estos sitios de crianza, los neumáticos, el agua que se acumula en su interior, es el sitio preferencial de cría de Aedes aegypti. Porque por la sombra, por la temperatura, por la calidad del agua. El otro entonces floreros de los cementerios, que acá sencillamente con normatizar, con reglamentar, con evitar el uso del agua, y el caso de las chatarrerías. Entonces aquí sí el rol del Estado. Repelentes. Bueno, acá con repelentes quiero también hacer un comentario pequeño. Hay 3 marcas no voy a decir las marcas, pero hay 3 productos que son los registrados por ANMAT para uso externo en humanos. El DIT es el más conocido, es el de la fórmula que todos conocen. Y después hay también productos a base de aceite de citronela y de eucaliptus, de origen vegetal, estos 3 son de origen sintético. Y lo interesante de los repelentes es que es importante que se sigan las instrucciones del uso. Hay que tomar entonces recaudos porque muchas veces la gente abusa del uso de repelentes y es necesario seguir las indicaciones que están en el marbete, que siempre están bien claras cada cuánto hay que volver a aplicarlo. Y no aplicarlo nunca directamente en la cara, ni sobre heridas, piel irritada. Y obviamente se puede leer siempre el porcentaje del componente, por ejemplo el DIT, y obviamente la eficacia va a depender de la concentración de ese producto. Metodologías de control. Bueno, esto para ir terminando. Entonces, eliminación de objetos, vamos a ir por lo más importante y donde nosotros realmente deberíamos tener un compromiso con nuestra comunidad. Es la eliminación de los objetos inservibles, o sea, lo que se llama descacharrado, y entonces tener nuestro patio limpio, nuestra casa libre de criaderos. Esto tiene que ser una acción permanente y tiene que haber una especie también de consenso en la manzana. Ahora vamos a ver bien por qué. Campañas de educación y divulgación. Esto es fundamental, el control, es un control comunitario y una acción permanente. Acá quería hacer un comentario que la verdad para nosotros, para el laboratorio, lo consideramos un logro, porque fue a iniciativa del CCT La Plata, el área de prensas, en conjunto con el laboratorio de insectos vectores del CEPAV, elaboramos esta cartilla, y por suerte fue, digamos, subida al portal de la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires, al portal Continuemos Estudiando, Ciencias en las Escuelas de Primaria y Secundaria. ¿Esto por qué? Porque esto no es algo nuestro, lo saben todas las autoridades, lo sabe toda la gente que trabaja en dengue. La base de trabajo tiene que ser la comunicación y trabajar con las escuelas. Los niños son amplificadores absolutos de lo que hay que hacer y en realidad son los que van a llevar la norma seguramente a la casa más que los padres, más que los adultos. Tienen esa conciencia y entonces trabajar en las escuelas con nuestros niños es como algo que consideramos súper importante. Bueno, este año se logró, así que ahí tiene, el material está muy elaborado, tiene toda la información necesaria para que los docentes puedan trabajar en las escuelas esta temática, esta problemática.
Bueno, control con larvicidas biológicos en recipientes no removibles, porque ustedes se preguntarán o dirán, bueno, pero hay recipientes que nosotros no podemos sacar. Es cierto, hay recipientes o lugares de cría que llamamos lugares crípticos, como por ejemplo las alcantarillas. Alcantarillas o las rejillas son lugares bastante complejos, donde siempre hay agua y donde es difícil remover el agua de esos lugares. Entonces, hay ciertos larvicidas biológicos, por ejemplo, el BTI, Bacillus thuringiensis, variedad israelensis, que es una bacteria que uno la puede colocar en los ambientes, no permanece en los ambientes, o sea que el tratamiento hay que hacerlo una vez cada 10 días más o menos. Este BTI lo que hace, la bacteria ingresa entonces por ingestión en las larvas y produce destrucción del tubo digestivo y las mata por inanición. Entonces, en situaciones muy puntuales donde no podemos eliminar los recipientes, donde estos no son removibles, o no podemos taparlos, agujerearlos, darlos vuelta, todo lo que ya sabemos que hay que hacer con los lugares de cría. Entonces, en lugares particulares, el uso de herbicidas biológicos podrían ayudarnos entonces a un control de esos lugares críticos. Bueno, después quiero mencionar el tratamiento espacial con insecticidas químicos frente a casos. ¿Qué es esto? Bueno, para dengue está solamente recomendado el uso de adulticidas, que en el caso de Argentina, para salud pública, hoy por hoy de lo único que se dispone son de piretroides, es el adulticida que se utiliza para controlar las poblaciones adultas del mosquito vector, y está recomendado exclusivamente frente a caso. O sea, cuando hay casos de dengue, hay reporte de casos de dengue, que a través de los sistemas de vigilancia de salud, supongamos que está rojo, es la casa o la manzana donde está reportado el caso de dengue, y si estamos en temporada, esto está ocurriendo en temporada veraniega, vamos a tener posiblemente Aedes aegypti. Entonces lo que hay que hacer es rápidamente actuar para eliminar las poblaciones de mosquitos que puedan alimentarse de esas personas infectadas y replicar el ciclo. Tenemos una ventana de tiempo, por como les comenté, ese periodo de incubación extrínseco son 15 días, o sea que tenemos bastante tiempo desde que se reporta el caso hasta el momento entonces que es necesaria no se llama en realidad fumigación, está mal empleado el término, es la pulverización, que en este caso se hace con máquinas pesadas, a un proceso que se llama ultra bajo volumen, y se pulveriza el área. Ultra bajo volumen porque el tamaño de gota que tiene que ser usado para, digamos, voltear a los mosquitos adultos es bastante pequeño, para poder voltearlo y poder mantenerse un tiempo suficiente para llegar a los adultos. ¿Por qué se hace en 8 manzanas? Si tenemos el caso detectado acá, se hacen 8 manzanas concéntricas, porque el radio de dispersión o de vuelo del vector es bastante corto. Por suerte este mosquito es un mosquito que tiene una dispersión de 200 metros, o sea, no se mueve de la casa, nosotros le brindamos todo para que se quede a nuestro lado, entonces le brindamos sangre, protección, calor y recipientes. Entonces, estos mosquitos van a volar poco, más si tienen sitios de cría, 200, 400 metros, entonces de este modo, rociando la manzana de caso de dengue, las 8 manzanas concéntricas, se asegura uno que esos mosquitos potencialmente infectados no logren generar un brote o logramos, digamos, frenar un brote en proceso. Y el último es, para terminar, y acá voy rápido porque creo que ya pasó mucho tiempo, las nuevas tecnologías. Hablamos entonces, esto está en camino, son mosquitos transinfectados con Wolbachia, mosquitos irradiados. La técnica en este caso es lo que se llama los mosquitos irradiados son los mosquitos estériles, y el caso de Wolbachia también es una bacteria, es un parásito reproductivo, que en el caso de Aedes aegypti se lo transinfecta, o sea, no es un simbionte, un endosimbionte o un parásito natural, sino que no está en las poblaciones naturales, sino que se lo infecta experimentalmente a partir de otros aislamientos, pero lo que produce en ambos casos es un control de la natalidad, o sea, tanto Wolbachia por un mecanismo que se llama incompatibilidad citoplasmática, y lo que produce es esterilidad, o sea, muerte del embrión,
como por los mosquitos irradiados, que también son mosquitos estériles. Lo que se intenta entonces es la liberación de adultos al ambiente que van a producir, que al copular con las poblaciones salvajes o silvestres, producen entonces muerte, huevos estériles, muerte del embrión. Aquí también hay conflictos en algún punto, llamémosle intelectual, digamos, la idea de eliminar los cacharros, porque por un lado estamos eliminando los cacharros y sacando entonces a los mosquitos del ambiente, y por este lado estaríamos metiendo o incorporando mosquitos adultos al ambiente. Acá, por ejemplo, les quería comentar, volviendo a las noticias, que es el tema que hoy nos compete. Entonces, una noticia que salió ahí por junio, pero implementarán en POSAR la técnica del insecto estéril, que es un programa que está llevando adelante la Comisión de Energía Atómica, para disminuir las poblaciones de Aedes aegypti. Esto son pruebas pilotos. Metodología de Wolbachia no me voy a meter en este problema porque creo que ya es demasiado, pero les quería comentar que tanto una como la otra implica entonces una pequeña fábrica de cría de mosquitos, y tiene algunos inconvenientes en la separación de machos y hembras, porque en general se intenta liberar solamente machos al ambiente, aunque la tecnología de Wolbachia tiene dos métodos, uno que es de supresión, que incorpora machos, y hay otra que es de reemplazo, en donde se incorporan huevos. Estos son el programa de eliminar dengue, es un programa también internacional, donde hay varios programas pilotos a lo largo del mundo para ver cómo esto funciona. Bueno, lo que propone el Ministerio de Salud hace mucho tiempo son acciones combinadas, permanentes y de emergencia. Las de emergencia, las que le conté, bloqueo con el rociado espacial, las permanentes más o menos todas las que les fui comentando. Bueno, como para terminar, lo que les quería, digamos, dejar para que pensemos juntos es las acciones, que es desde el área, por ejemplo, de investigación, es el conocimiento, la información y proponer investigación operativa. ¿A qué le llamo investigación operativa? Por ejemplo, conocer exactamente investigación aplicada que pueda servir de evidencia para toma de decisión, como por ejemplo eso, conocer el área de distribución, participar digamos, en el diseño de estrategias de vigilancia entomovirológicas, también generar ámbitos de discusión sobre esta temática, digamos, evaluar nuevos adulticidas en el caso de que sea necesario, el tema de las evaluaciones de resistencia que nos permitirían rápidamente cambiar, por ejemplo, las estrategias de control, bueno, y así distintas investigaciones que podemos llevar a cabo para colaborar con esta problemática. También seguir con, por ejemplo, el estudio de entomopatógenos que puedan servir como bioinsumos, como alternativas biológicas al control. Bueno, luego acciones individuales, todas estas que le comenté, y acciones grupales, o sea, que redunden en la limpieza de nuestro patio, en la limpieza, el compromiso que tengamos con nuestros vecinos, con nuestra casa, con nuestra sociedad. Colaborar con todas las acciones estatales, respetando las normas si es que existen, y si no existen, tratando de promoverlas o haciendo presión para que esto ocurra, y prevenirnos entonces del modo que podamos para prevenir. Bueno, muchas gracias. Quería terminar agradeciendo a todos, bueno, a los que me invitaron y al CEPAV en su conjunto, bueno, que es un lugar muy querido por mí. Quiero agradecer a la licenciada Morote que me ayudó a armar esta presentación, y a todo el personal del CEPAVE que, bueno, permite el desarrollo de estas, y facilita, digamos, el desarrollo de todas estas investigaciones. Bueno, muchas gracias. Muy bien, Victoria, muchísimas gracias. Excelente tu presentación, muy clara y muy concisa en lo que queríamos transmitir. Así que te agradezco muchísimo. Creo que se escucha bajito. Subo el volumen por las dudas.
Bueno, y te comento que, bueno, mucha de la gente que está participando te ha dejado felicitaciones, agradecimientos por la presentación, muy interesante, y hay algunas consultas que te voy a ir leyendo como para que vos nos vayas respondiendo. Por ejemplo, una de las preguntas que me parece que está bueno para que todos lo sepamos es en qué páginas vos recomendás profundizar el tema, qué links nos podrías compartir para que la gente pueda profundizar más en el tema. Así que si querés ponerlo en el chat después, capaz que también un mail, por si alguien quiere hacerte alguna pregunta más puntual, lo podemos ir poniendo. Y hay una pregunta sobre... a ver, ¿me acuerdo? Acá está. Si la experiencia con Wolbachia se probó en Argentina, preguntan, por ejemplo. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Sí. ¿Se me escucha? Sí. Bueno, en Argentina no hay hoy por hoy un programa de evaluación, no hay ningún programa piloto de evaluación de liberación de mosquitos trans infectados con Wolbachia. Hay grupos de investigación, nosotros por ejemplo somos uno que estamos estudiando Wolbachia en sistemas nativos, que es en Albopictus y en Cules pipiens, pero el programa como tal, digamos, para control que implica la tecnología de Wolbachia no se está desarrollando en Argentina. En general, las cepas que usan para transinfectar a Aedes aegypti son o provienen de Drosophila melanogaster, que es la WMEL, o la cepa B de Albopictus, que es así, está en Argentina. La tecnología es bastante costosa porque en realidad hay que transinfectar huevos y en general con poblaciones locales, porque luego si no se incluiría otra variabilidad genética al sistema. Así que eso hoy por hoy en Argentina no está, sí en Brasil. En Brasil hay varios lugares de ensayos de plantas pilotos donde se está ensayando la técnica. Lo que se está haciendo en Argentina es la liberación de machos estériles por radiación gamma. Buenísimo, muchas gracias por la respuesta. Hay otra pregunta que es sobre si conviene armar ovitrampas para el control a nivel doméstico. El tema de las ovitrampas es más bien, es complejo, porque la ovitrampa, si nosotros no tenemos un seguimiento muy estricto y de mucha conciencia, podemos generar, digamos, la posibilidad de criaderos, en lugar de tener una detección temprana y un método de control, podemos generar un criadero. O sea, si nosotros todas las semanas no sacamos esos huevos, limpiamos la ovitrampa, sacamos las larvas que pudieran haber eclosionado, en realidad estamos generando un criadero. La ovitrampa se usa básicamente más bien para la detección temprana del vector en sitios donde no está. Ese es el uso más importante que tiene, porque rápidamente los huevos son una de las cosas que primeramente aparece y nos damos cuenta que hay actividad de adulto. Y más bien son operadas por personas competentes. Buenísimo. Victoria, hay gente de una agrupación barrial, de una organización barrial, que está cerca de la Reserva Natural de Punta Lara, y comentan que, bueno, hay muchos mosquitos en esa zona, aunque seguramente no son los que transmiten dengue, pero ellos preguntan si hay algún repelente casero que puedan usar, ya que es una zona de muy bajos recursos y no tienen posibilidad de comprar el repelente, ¿no? Bueno, y ahí hay muchos mosquitos, que son otras especies, son mucho más agresivas. Aedes aegypti tiene, digamos, suele ser muy buen vector, pero no es una especie agresiva en cuanto a que no se siente tanto la picadura. No sé, repelentes caseros, la verdad. Los repelentes que se usan más, digamos,
con extractos vegetales son los de aceite de citronela y los de eucalipto, pero en realidad también tienen un proceso de elaboración. Así que no sabría qué decirle ahí, qué recomendarle. Bueno, yo creo que una cosa, Victoria, hace poco hicimos una charla sobre humedales, que trabajamos en el tema de los humedales. Hubo mucha gente que consultaba si en los ambientes naturales es común que se desarrolle el Aedes aegypti, ¿no? el que transmite el dengue. Bueno, yo creo que está claro que no es común en esas zonas que se transmite, que la gente puede quedarse tranquila, que no es un lugar donde se reproduce este mosquito ni donde es común encontrarlo, ¿no? Ya que también tiene una distribución muy corta, como comentaste. Así que creo que eso es una tranquilidad para la gente que está en lugares como este, por ejemplo, cerca de la reserva de Punta Lara, que si bien hay mosquitos que son agresivos, como bien dijiste, no son los que transmiten exactamente estas enfermedades, ¿no? Así que creo que eso es un... Claro, no, en los humedales vas a encontrar otros aedinos, otros aedes que sí están muy asociados a ese tipo de ambiente, pero bueno, no son vectores de estos virus. Obviamente si hay también basura, si hay recipientes, si hay lugares que puede llegar a estar, no digo que no. E incluso hay lugares, hay trabajos de investigadores donde también han visto que muchas de estas plantas, las plantas ornamentales, en el agua que se acumula en las axilas entre las plantas y en oquedades, por ejemplo, nosotros lo hemos encontrado en parques, en el Parque Pereira Iraola, en huecos de árboles. O sea, Aedes aegypti también cría en esos ambientes, pero bueno, no es el sitio preferencial, sino más bien es un mosquito bien urbano. Claro, claro, tal cual, tal cual. Te comento, Victoria, que está participando de la charla Ana Miceli, que es la directora de Zoonosis de La Plata y que quiere contactarse con vos. Así que si después nos dejas el mail en el chat, van a poder copiarlo para tener el contacto, para poder hacerte cualquier consulta, ¿no es cierto? Y también están preguntando sobre la grabación. La charla está siendo grabada, las preguntas también van a quedar grabadas y se va a subir al canal de YouTube de la Facultad de Ciencias Naturales, así que el que no pudo conectarse por alguna dificultad o por el tiempo, lo puede ver grabado en el canal. Así que mientras hay una pregunta más, le voy a dejar el lugar a Ana para que también nos cierre la charla, nos despida. Ya por ahora no tenemos más preguntas. Muchos agradecimientos y muchas felicitaciones por la charla. La verdad que fue muy interesante y muy enriquecedora. Gracias, Victoria. Sí, lo mismo digo. Victoria, súper clara, súper interesante. Me parece que hay un montón de temas, ese recuento histórico que ibas haciendo, me parece que nos fue ubicando también en tema, y la necesidad de hablar de estos temas, como bien lo planteabas, y también de siempre dirigirnos a páginas oficiales, a información oficial, ¿no? El uso de la información que circule, cómo tiene que estar dirigida, y desde ya el agradecimiento, como bien vos decías, primero a vos, Victoria, y a todo el equipo del CEPAVE por la enorme predisposición que siempre tienen para colaborar en la divulgación, en estar en cada uno de los temas con la comunidad, en temas que nos ocupan a todos y a todas. Y desde ya en el chat estaban un montón de felicitaciones. Bueno, Diego, que lo conocemos, que era quien preguntaba también el tema de la reserva que está saludando, decía que, bueno, gracias, te agradecía por la claridad en la presentación y en la devolución. Me parece que nos abre un montón de puertas para poder seguir dialogando estos temas y para poder trabajarlos. Pensé que Graciela quería decir algo, perdón. Y desde ya, primero nos disculpamos por las cuestiones tecnológicas, escapan a veces de uno, pero también nos sentimos responsables, así que
uno está transitando estos momentos de pandemia y hay cosas que a veces no funcionan, pero te agradecemos digamos, el haber estado con toda la exposición, a pesar de las dificultades, que hubo gente que no pudo ingresar, así que vamos alguna dificultad, queremos que ingresen todos, así que todas, así que lo vamos a seguir. Yo quería decir que, bueno, Gracias. como parte del CEPAVE siempre nos enorgullecemos del grupo de mosquitos que está liderado por Victoria, que es justamente ese recambio generacional que va teniendo el CEPAVE y que nos llena de orgullo, porque bueno, sabemos que son líneas que tienen un empuje extraordinario y que además se van nutriendo de nuevos aportes, de interacciones con otros profesionales. Y yo lo que le quería preguntar a Victoria era, ¿cuál era la respuesta del Estado ante las propuestas, ante las acciones que ustedes muchas veces acuerdan o generan? Alguna vez he estado en alguna reunión donde había miembros del ministerio y demás, donde ustedes muy explícitamente decían qué acciones había que llevar adelante. ¿Qué respuesta vos ves que existe a ese nivel en el Estado, ya sea municipal, a través de la provincia? Por lo menos con esta problemática y después del brote de este año que fue tan espectacular, ¿no? Bueno, vos sabés, Gra, que nosotros venimos colaborando con los organismos públicos prácticamente desde que se encontró a ese SHIFT en el año 90, más o menos. O sea, siempre hemos tenido un rol, digamos, nos llaman, nos convocan, sobre todo por CEPAVE, por estar en La Plata, digamos, tiene mucha vinculación con el Ministerio de Salud de provincia, y entonces siempre, independientemente de las autoridades que sean o del color político. Sí, del color político. Sí, siempre nos llaman, siempre somos convocados y la recepción en general es muy buena. Ahora, lo que ocurre luego ya depende de cuestiones que entiendo a veces son presupuestarias. Pero, por ejemplo, hay cosas positivas. Por ejemplo, voy a dar una positiva de la campaña de 2015-16 y una positiva de esta. De la campaña 2015-16, después de esa experiencia tan terrible que fue ese segundo brote grande en Argentina, me acuerdo que se propuso, no solamente nosotros como CEPAVE, sino fue toda la comunidad de mosquitólogos, porque es eso también, somos un montón de gente que trabaja en mosquitos y todos en realidad vamos por ahí en línea con las ideas, ¿no? Tuvimos la idea de empezar a trabajar fuertemente en el invierno, porque nos da la ventaja de que no tenemos los adultos pecando, no tenemos el pico, el brote de dengue, o sea, que nos manejaríamos con cierta seguridad, sobre todo los operarios que tienen que ir al terreno, y ahí hacer la campaña bien fuerte de descacharreo en invierno y de eliminación de los recipientes y de los huevos. Y también ir, digamos, por lo que ellos llamaban el descacharreo de invierno. Y ahí propusieron ese programa que era el descacharreo de invierno. No sé cuánto sirvió, cuánto no, pero digamos, eso fue una propuesta a partir de la epidemia 2015-16. En esta epidemia que realmente nosotros nos reunimos con el nuevo gobierno en febrero para ver cómo estábamos parados y nosotros propusimos lo del boletín epidemiológico, por eso lo presenté, claro. Digo, tenemos que tener los datos, tenemos que saber los datos, porque sin datos no hay modo no se puede, digamos, operar, menos con dengue, tenemos que tener el registro para poder ir a bloquear. Claro. Y poder, entonces, bueno, se logró el boletín epidemiológico en Provincia de Buenos Aires, para mí fue un logro, también fue un logro lo que les conté a partir de la Dirección General de Escuelas, algo que venimos hace mucho tiempo queriendo meterlo en la currícula y se logró ahora. O sea, es como, bueno, pasito a paso, y cada uno de lo que puede o de lo que le parece más interesante.
Nosotros siempre las propuestas también no son siempre iguales, pero siempre variamos un poco sobre los mismos ejes. Y bueno, esto, lo de la vigilancia, ahora también le propusimos hacer esta vigilancia a tiempo real, entomológica y virológica, y bueno, ahí estamos tratando de ir por un convenio. Digamos que bueno, desde lo nuestro siempre tratamos de colaborar. Vos sabés que los primeros mapas que se hicieron en provincia de Buenos Aires los hacía el profesor Gustavo Carlos Rossi. Sí. Todas las y él, digamos, decía si era Gypti o no era Gypti, digamos, daba el positivo o negativo. Y bueno, a partir de ahí siempre tratamos de colaborar en lo que podemos. Y supongo que los gobiernos harán hasta donde pueden, o hasta donde quieren, no sé. Muy bien, bárbaro, gracias. Victoria, después déjanos, o si podés poner, o por ahí podés dar a conocer esas páginas que decían que por ahí en donde podían buscar más información. Bueno, lo que estabas diciendo en el portal de educación, había información, o después nos dejan y tratamos de hacer circular también donde se puede. Dale, yo les paso esa página de la Dirección General de Escuelas. En la página del CEPAVE también hay bastante información. Está puesto en la página principal toda esta información que conté del trabajo en las escuelas, con el CCT La Plata, liderando ahí. Eso está en la página del CEPAVE, por ejemplo. Y bueno, paso otros datos, por ejemplo, de los boletines, donde ustedes pueden buscar, los boletines nacionales, provinciales, bueno, mi correo, que es sencillo, victoria@cepave.edu.ar, ahora lo escribo. Si no, en la página del CEPAVE figura todo. Había pedido el correo, y seguramente más de uno está interesado en contactarte, porque sabemos también que te tienes voluntad que para cuando alguien te contacta poder dar respuestas sin ningún tipo de inconveniente. Así que desde lo puse en el chat. Buenísimo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por este encuentro. Los invitamos también al próximo encuentro de la parte del ciclo de dengue, que se va a hacer el viernes 27 con el equipo también del ILPLA, con, no recuerdo el título, bueno, tiene que ver con también la aplicación que ellos utilizan, con otro perfil, pero bueno, abarcando desde diversos lugares la temática del dengue, y me parece que todo contribuye, nos parece que estamos todos en la misma sintonía de tratar de que no se vuelva a hacer los rebrotes que ha habido y que nos preocupa a todos, ¿no? Y a todas. Así que en todo lo que podamos como contribuiremos. Así que muchísimas gracias a cada uno. Nos vemos. Un aplauso. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias, Victoria. Gracias. Chao. Chao. Gracias.